Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón, mis consentidos? Ahora va a salir alguien diciendo a todos dice que eres su consentido. Bueno, es la verdad, yo lo quiero a todo el mundo, corazón. Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Géminis. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, ¿vale? Tengan mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Richard, que se ha caído la canción. Hoy hay música Géminis, ¿vale? Te va a encantar, cariño, te va a encantar. Muy bien. Antes de empezar, Géminis, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Es muy curioso, Géminis, porque constantemente he visto lo que es como si fuera la mar, la playa, pero he visto muchas sombras, ¿vale? Luego también he visto como si tu casa, tu hogar, estuviera lo que es en el medio del océano y las aguas le rodean, Géminis. Pero esas aguas no están calmadas, cariño. Esas aguas están como si hubiera lo que es una tormenta. Siento que muchos de vosotros posiblemente también están lidiando con un Tauro. Tú solamente toma lo que es tuyo. Richard, ¿pero qué significa todo esto? Posiblemente, Géminis, tú en estos momentos, tu prioridad puede ser tu casa, tu hogar, tu familia. Y puede ser que tú en estos momentos, Géminis, quieres paz, quieres tranquilidad, quieres estabilidad para los tuyos, mi querido Géminis. Pero lamentablemente es una semana o es una temporada de mucha tensión. Mucha tensión con la pareja, mucha tensión con la familia, mucha tensión con los hijos. Y no todo tiene que ser que esté provocado por ustedes. A lo mejor de repente esa tensión lo provoca personas que están fuera de la casa, fuera del hogar, mi querido Géminis, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Quiero que te fijes en todos los símbolos, los colores, la figura de la carta. Salió saltando, mira. Estoy trabajando con el tarot vidente de luz, si te interesa para que aprendas. El otro mensaje también, Géminis, recuerda que los superchats son los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, los viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, y los domingos a las 8 de la noche, horario de España, mi querido Géminis. Muy bien. Me sale lo que es la carta del Rey de Espadas. Si tú te fijas, Géminis, en este personaje, está sentado, está meditando, está reflexionando, pero en una de sus manos tiene una espada, cariño. Aquí tiene una espada. Y si te das cuenta, Géminis, hay muchos cables y uno de esos cables está roto, cariño. Está colgando, ¿ves? Este cable de arriba está colgando. Pero en la cabecera de este personaje hay un cuervo, corazón. Y en su entorno hay un murciélago, hay una libélula y aquí al fondo hay un búho. Al costado hay flores, cariño. Hay flores. Entonces, ¿qué me dicen? Me dice, mi querido Géminis, que para muchos de vosotros algo te está atormentando. Puede ser que a lo mejor de repente has roto contacto, comunicación con una persona
por X motivos. Y puede ser que a lo mejor en estos momentos, cariño, sientes la frialdad del contacto cero de esta persona. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser que tú me dices, Richard, ya no tengo contacto con mi madre, con mi padre, con mis hijos, pero también puede ser pareja. ¿Por qué te digo que tú notas un cambio, tú notas una frialdad? Porque detrás, Géminis, hay montañas o cordilleras de nieve, mucho nieve. Siento también, mi querido Géminis, que muchos de vosotros posiblemente esa frialdad o esa discusión, porque aquí se ha roto algo, ¿vale? Aquí una conexión se ha roto. Posiblemente puede ser que está relacionado por terceras personas. Ha llegado algún tipo de chisme, ha llegado un comentario que ha llevado a que vosotros dos tengan lo que es una discusión. O simplemente, cariño, esta persona te ha dicho algo que simplemente te ha tocado lo que es tus sentimientos. En estos momentos, Géminis, tanto tú como la otra persona está lo que es a la defensiva. Pero sin embargo, si te das cuenta, aquí, corazón, hay un búho. Y aquí en sus pies hay flores, cariño. Me dice que muy pronto la magia va a suceder. Cuando yo te digo la magia va a suceder, no todo tiene que ser reconciliación. Tú en estos momentos te sientes como un poco desplazado, desplazada. Sientes de repente que estás muy solo, muy sola, que nadie te entiende tan bien, o tú quieres que una persona cambie y no cambia, pero muy pronto vas a ver, cariño, claridad. Va a suceder la magia, me dicen. Porque en tus pies empieza a florecer algo, Géminis. Pero bueno, está en tus pies. ¿Qué te dice Géminis? Para que empiece a florecer algo positivo en tu vida, tú también tienes que actuar, Géminis. Porque si tú te quedas sentadote, como ves este personaje, frío, a lo mejor te has quedado a cuadro lo que te ha dicho esta persona o cómo está actuando esta persona. Tienes que empezar a actuar. Cuando yo te digo actuar, cariño, no te digo que vayas en plan violento, violenta, porque te conozco, no. Simplemente busca soluciones, habla con esta persona, busca información, acércate a la parte espiritual, tienes que tener fe, etcétera, etcétera, Géminis. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. Vamos a ver. Dice, prosperidad. Escucha. Se encuentra en una fase de abundancia. Todo lo que toca se transformará en oro. Es un periodo propicio para fundar una empresa o desarrollar un nuevo proyecto creativo. No se limite, atrévase a creer en nuevas posibilidades. Géminis, si tu problema está relacionado con el dinero, porque no todo tiene que ser sentimiento, me dicen, cariño, que tú puedes hacer algo nuevo. Una obra nueva, un proyecto nuevo, cariño. Tienes tantas ideas en tu cabeza, aplícalo, Géminis. Me dicen que tú, antes que se acabe el año, tú deberías ser tu propia jefa, tu propio jefe, o simplemente, corazón, esa idea de ese proyecto que tienes, aplícalo, ¿vale? Porque Dios te va a bendecir. Entonces, tienes que recuperar tu fe. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver signos, cariño. Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es Sagitario o Acuario. Me sale Virgo. Cierras con un Leo. Muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo. ¿Vale, corazón? Iniciales. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Iniciales. Vamos a ver, cariño. La letra G, la letra Q y la letra X. Muy bien. Hay algo que se me olvidaba, cariño, en esta carta. Si te das cuenta, Géminis, este personaje está a la defensiva, está prácticamente sentado o sentada. Te está hablando también de tu energía, Géminis. Mira. Como dicen una frase, lo hecho está hecho. Si tú de repente te has enterado algo de una persona, si esta persona te ha dicho algo, si tú has perdido algo, ya está, cariño, ya pasó. Lo peor ya pasó.
ahora tú tienes que empezar a soltar, ahora tú tienes que empezar, cariño, a continuar con tu vida. Pero muchos de vosotros, Géminis, se quedan atrapados o atrapadas en ese recuerdo, en ese suceso. Tienes que aprender a pasar página, me dice mi querido Géminis, ¿vale? Vamos a ver, Géminis, ¿por qué te encuentras así? Voy a sacar una carta. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Continúo con el tarot vidente de luz. ¿Por qué te encuentras así, Géminis? Vamos a ver. ¿Por qué te encuentras así, cariño? ¿Qué ha pasado en tu vida? Fíjate en todos los detalles. Tenemos lo que es la carta del As de Oros. Tú pensabas que posiblemente esta situación era una bendición para ti, cariño. Tú pensabas que de repente esa persona era un regalo divino. Tú pensabas que a lo mejor de repente ese dinero era para ti. Porque aquí yo veo como una bendición, cariño. Algo que tú creíste que Dios te lo entregaba porque tú te lo mereces. Y seguro que te lo mereces, cariño, cosas buenas. Pero lamentablemente siento que te has llevado lo que es una decepción o posiblemente, cariño, te has quitado la venda de los ojos. Siento esto, ¿vale? Tú creías que las cosas eran diferentes. Voy a sacar más cartas. Y tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. Siento, Géminis, que posiblemente esta persona no acepta su error, posiblemente esta persona te busca, posiblemente esta persona quiere hablar otra vez contigo, o tú me dices, Richard, no me deja en paz. Puede ser el caso, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del diablo, mi querido Géminis. Siento que muchos de vosotros, cariño, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio, tú solamente toma lo que es tuyo. Es como que también me dicen que tú tienes miedo volver a caer otra vez en la tentación, cariño. Y que tú de repente puede ser que estás presintiendo algo. No digo que todo el mundo ya esté separado de esta persona o esté pasando por este problema. Siento que muchos de vosotros algo te está diciendo tu intuición. Tienes que hacer caso de tu intuición, mi querido Géminis, ¿vale? Porque tenemos la carta del diablo aquí, corazón. Muy bien. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas con el tarot arcano. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? Tenemos lo que es la carta del 9 de Pentáculos. Muestra mucha seguridad, cariño. A lo mejor de repente piensa que tú lo vas a rogar, a lo mejor de repente piensa que tú lo vas a buscar, o simplemente se cree que no ha cometido lo que es un error. Muestra mucha seguridad, ¿vale? Es una persona que sabe lo que quiere, puede ser orgulloso, orgullosa, o de repente ya conoce tus puntos débiles. La carta del 6 de espadas, pero veo que esta persona, cariño, tarde o temprano se marcha de tu vida, ¿vale? Siento esto. O simplemente, corazón, quiere hacer un cambio en su vida. Pero siento que en ese cambio no estás tú. No estás tú. Porque esta persona, cariño, se marcha, ¿ves? Se marcha. Vamos a ver. La carta del 10 de espadas, lamentablemente, como dice en esa frase, lo que nosotros sembramos, cosechamos. Siento que hay una persona que se va de tu vida con orgullo, siento que hay una persona que no te incluye en su vida, pero luego toca fondo porque cierra con la carta del 10 de espadas. Esta persona, cariño, en estos momentos se siente el intocable, la intocable. En estos momentos se siente poderoso y poderosa. Está con un orgullo, con un ego. Se siente la última chupadita de mango, cariño. Pero siento que luego el karma va a llegar, ¿vale? Y el karma va a llegar cuando ya no está cerca de ti, corazón. Cuando ya no va a ser una responsabilidad para ti. Siento que el karma lo llega, lamentablemente, corazón. Es así. En este momento, pues muestra seguridad. Muy bien. Tú has escuchado la música, cariño. Luego te doy las características, ¿vale? De Paloma San Basilio, la fiesta terminó. Déjame por favor hacer la escenografía, cariño. Paloma San Basilio, te quiero. Ya ahora no, la fiesta terminó. Ya no hay más niebla entre tú y yo. ¿Para qué echar leña al arder si el fuego se ha apagado ya?
dímelo, no insistas más, la fiesta terminó. Tú y yo, no somos tú y yo. ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo, dímelo. ¡Ay, por Dios, me encanta! ¿Lo has visto? Búscalo en YouTube, me encanta cuando hace así. La fiesta terminó. Dios mío, me gusta. Paloma, te amo. Muy bien, corazón, las características, me emociono y todo. Muy bien, vamos a ver, cariño. Que Dios Universo me ayude. Voy a sacar una carta para solteros y solteras, ¿vale? Richa, por favor, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Sé que no tengo la voz de Paloma San Basilio, cariño, pero bueno, ya me has entendido, ¿no? La fiesta terminó. Muy bien. A ver, corazón, vamos a ver, solteros y solteras. La carta del paje de espadas, la carta del ermitaño, la carta del rey de bastos, cariño. De verdad, ¿cómo te gusta repetir platos, sinceramente? Sal de tu rutina. Hay una persona del pasado que se pone en contacto contigo, cariño. Viene, Richa, será Pepe Lucho, será la Lupe que quiere pedirme perdón. No, corazón, solo te quiere comer, nada más. Porque cierra con la carta del rey de bastos. Solteros y solteras, hay una persona del pasado que se pone en contacto contigo, pero no es para darte el anillo, cariño. No te va a dar el anillo. Simplemente te va a dar otra cosa, el número del hotel. Ya está. Muy bien. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver las características, corazón. Me dice, para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con un Capricornio. Veo que esta persona se acaba de marchar de tu vida o vosotros se separaron, ¿vale? Mira la cartita, Géminis. Me dicen, la carta del as de copas, o vas a tener una reconciliación con esta persona del signo de Capricornio, o simplemente, cariño, prepárate, porque hay una persona que viene a pedir reconciliación. ¡Ay, por Dios! Puede ser que esta persona sea de elemento agua o de cualquier otro elemento, ¿vale? Hay una persona que te pide reconciliación, pero cuidado, cariño, la cabra siempre tira pa'l monte. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente están lidiando con una persona de elemento fuego. Esta persona, posiblemente tú pensaste que se había acabado la historia entre vosotros dos, pero veo, cariño, que hay una conexión de vuelta. Esta persona está en un lugar donde actualmente hace un poco de fresco, un poco de frío, cabello largo, puede ser que se pinte el cabello, puede ser que tenga el cabello castaño, cabello negro, natural o pintado, mi querido Géminis. Me dicen, esta persona tiene el control de tu vida, cariño. Te tiene dominado y dominada. La carta también del 5 de bastos. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente están lo que es en una discusión o una competencia con una persona de elemento fuego, me dicen, ¿vale? Siento que tú tienes prácticamente la de ganar, pero esta persona insiste, mi querido Géminis. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. La fiesta se terminó. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero, cariño.